Cordial saludo a todos nuestros oyentes. El día de hoy estamos acá reunidos 5 de mis compañeros, donde vamos a debatir uno de estos temas. Hoy en Tardes de Lenguaje y Pensamiento traemos un gran tema a discusión, donde entre todos, entre diferentes puntos de vista de todas las carreras que mis compañeros y yo estamos estudiando, vamos a debatir, vamos a dar nuestro punto de vista, vamos a dar un pensamiento para que nuestros oyentes puedan estar de acuerdo, opinar, criticar y hasta refutar todo lo que nosotros acá vamos a decir. Esa es la intención de este podcast. Vamos a dar a reconocer nuestro punto de vista sobre el lenguaje y pensamiento, dándonos a conocer unas preguntas. Primero que todo, me presento, mi nombre es Juan Diego, voy en cuarto semestre de negocios internacionales. He cursado 5 semestres de ingeniería electrónica y estoy aquí para dar desde mi punto de vista y apoyar un poco este gran tema. A continuación, mis compañeros se van a presentar uno a uno para dar a conocer los participantes de este debate, para que tú como oyente nos puedas reconocer y puedas saber de quién es el tema, quién es el que va a opinar y a quién puedes refutar o agradecer por su gran conocimiento. Mi nombre es Andrés Felipe Sánchez, estudio economía y voy en cuarto semestre. Hola a todos nuestros oyentes, yo soy Juan Pablo Herrera Sánchez, estudio negocios internacionales y actualmente estoy cursando cuarto semestre. Hola también a todos nuestros oyentes, yo soy Nicolás Suárez y yo estoy cursando tercer semestre de Economía. Hola a todos los que nos escuchan, mi nombre es Rubén Andrés Quintero, estudio economía y voy en cuarto semestre. Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Para empezar este podcast, pues queríamos darle como una pequeña introducción a todo lo que vamos a abordar, a todos los temas que vamos a debatir. Y pues para empezar, me gustaría hablar sobre la diversidad lingüística que existe alrededor de todo el mundo. Por lo general, tenemos 7.000 idiomas hablados en todo el mundo y nosotros podríamos crear muchos más, por lo cual nosotros tenemos diferentes formas de redondear o moldear nuestra realidad a partir de esos 7.000 idiomas. Cada quien moldea su realidad como hay en unos lugares del mundo en el cual leen de derecha a izquierda o como nosotros que leemos de izquierda a derecha. Lo que vamos a tratar en este podcast es de abrir un mundo de realidades en las cuales los idiomas o las lenguas moldean nuestras formas de pensar y de cómo analizamos nosotros el mundo. Como bien dijo Andrés, veremos como todos los tipos de ideas que se pueden tener aparte del lenguaje y pues cómo moldea esto nuestro. Pero primero deberíamos contextualizar y ponernos todos en contexto para poder desarrollar como la temática correcta. Entonces recordemos que el lenguaje es la forma en la que nosotros compartimos nuestras ideas con el resto de las personas, es el medio de comunicación el lenguaje. Para iniciar este podcast, inicio con una pregunta a los participantes. Eh, ¿Qué piensan ustedes que la lengua, que el lenguaje es como un instrumento para el pensamiento? Pues antes de todo, les voy a decir que el lenguaje es importante para el desarrollo, que es un instrumento para nuestra cognición y nuestro pensamiento. La lengua es como una forma de pensar en nuestra mente. Hay un ejemplo, por ejemplo, es decir, cuando nosotros nos levantamos en la mañana, cuando está haciendo mucho frío, entonces nosotros no decimos, sino que en la mente estamos pensando como que, uy, no, está haciendo demasiado frío, 5 minutos más, o que uno empieza a planificar su día. Entonces, pues eso es lo que se llama como un lenguaje interno. El lenguaje interno es importante porque podemos representar nuestro mundo de una manera abstracta. Por decir, con el lenguaje interno podemos manejar cosas sin necesidad de movernos. Podemos generar pasos, desarrollos para alcanzar nuestros objetivos. Un ejemplo sería de eso, que cuando estamos en nuestro sofá pensando en una receta, entonces decimos como que
bueno, pero para hacer esta receta yo tengo que precalentar el horno, tengo que comprar una bolsa de leche, tengo que comprar 10 huevos, tengo que comprar harina. Entonces, todo lo estamos haciendo en nuestra mente mediante el lenguaje. No nos tenemos que ni mover ni nada, sino que todo se está pensando mediante un lenguaje interno. Un ejemplo también sería hablar de los niños. Por decir, en los niños en la etapa uno, cuando están muy pequeños, empiezan a hablar de todo, hablan, expresan sus ideas mediante todo el lenguaje en voz alta. Y ya en una etapa 2 ya los niños cuando crecen un poquito más, ya los niños al menos cuando hacen tareas, empiezan, ya no hablan de todo, sino que ya comienzan a generar un pequeño lenguaje interno donde hacen sus tareas y eso. Ya en una etapa más grande, que es la etapa 3 que es el lenguaje interno, los niños ya no hablan de todo, ya los niños empiezan a generar ya lo que se llama un lenguaje interno. Un ejemplo de esto sería un experimento realizado por Vygotsky, que él hace un experimento con unos niños de las mismas etapas de edades, como de 1 año y medio a edades más avanzadas, que les dice como que él pone un palo con un anillo adentro y el palo es demasiado grande. Entonces deja un cajoncito donde los niños deben que subirse y sacar el anillo mediante subiéndose al cajón. Entonces, pues él lleva a los primeros niños y obviamente pues los primeros niños no saben por qué, no dan, intentan sacar el anillo de lado, no son capaces de sacarlo por encima, por lo que no utilizan el banquito. Entonces empieza a ver que los niños de segunda etapa, los niños empiezan como a que, bueno, por un ladito no, pero no, por encima no puedo sacarlo porque no soy tan alto, no. Y ya él vio que los niños de una tercera etapa, cuando ya están más avanzados de edad, los niños empiezan como a, los niños empiezan ya a pensar y a hablar, empiezan como que, bueno, si no alcanzo, no alcanzo, pero tampoco por el lado, bueno, entonces tengo un banquito, entonces me subo y lo hallo. Lo que experimentó este señor Vygotsky es que es un uso instrumental de la lengua, debido a que entre más grande el niño ya empieza a ser más, a utilizar más el lenguaje como herramienta, como un instrumento para el pensamiento. Bueno, respecto a lo del desarrollo del lenguaje y demás, a mi forma de parecer, podemos distinguir el desarrollo del lenguaje en dos grandes fases o etapas. Sí, la primera sería como la etapa prelingüística, que pues en esta etapa es en la cual el niño se prepara adquiriendo una serie de conductas y habilidades a través del espacio en el cual se relaciona. Y después sería como la otra gran etapa, que es la etapa lingüística, ¿no? Pues que acá es donde aproximadamente el niño, al tener una edad de 1 año y demás, empieza a integrar el contenido, o sea, como las ideas, a la forma de la palabra, o sea, lo que va diciendo, ya con un determinado objetivo o con una meta, ¿sí? Y pues respecto a lo que decía Rubén al principio, que era lo de lo que el desarrollo del lenguaje implica muchos aspectos, pues para mí, en mi opinión, eh, yo los dividiría como en 4 aspectos. El primero sería como el aspecto cognitivo, después sería el social afectivo, después el auditivo y por último el motor, ¿sí? Pero pues me gustaría centrarme más como el lenguaje como un proceso cognitivo, ya que pues el lenguaje es como la capacidad que tenemos para expresar pensamientos y sentimientos a través de la palabra. Y pues obviamente es una herramienta que usamos todos para comunicarnos, para organizar y también para transmitir información que tenemos sobre nosotros y sobre el mundo. Eh, el lenguaje y el pensamiento
se desarrollan de una forma paralela a mi forma de ver y están íntimamente relacionados y pues no obstante también influyéndose mutuamente. Hemos escuchado varias opiniones de mis compañeros, mías, y no sé qué estén pensando nuestros oyentes. Vamos por ahora a un pequeño receso y ya volvemos con ustedes para que puedan tener el espacio para pensar y dar un poco a centrar sus ideas. Bueno, queridos oyentes, hemos culminado nuestra primera parte. Iniciaremos con nuestra segunda. Sin embargo, vamos a dar un pequeño resumen de lo que entre todos acá hemos debatido, hemos dado nuestros puntos de vista. Comenzamos dando una pequeña introducción, un pequeño definición a lo que era el lenguaje, como nuestros compañeros dijeron. Dimos una gran pregunta, el lenguaje como herramienta, y también dijimos y tocamos ciertos puntos como las etapas del lenguaje, la prelingüística, donde se desarrolla el lenguaje, la lingüística, donde damos un determinado objetivo y es donde se le da la forma al lenguaje. También hablamos un poco de las etapas del lenguaje cognitivo, social, efectivo. Y a partir de todo esto, vamos a seguir con nuestra segunda parte. Vamos a dar una gran pregunta que acá la tiene nuestro compañero. Bueno, en una parte me gustaría comenzar planteando la siguiente pregunta. A uno de ustedes me diera su punto de vista y su opinión, y es, ¿realmente el lenguaje moldea el pensamiento o el pensamiento moldea nuestro lenguaje? Pues a mí me gustaría escuchar la perspectiva de cada uno, porque, pues, desde mi punto de vista, realmente el lenguaje moldea nuestro pensamiento y como nuestras realidades, como bien lo planteamos al principio, debido a que el lenguaje es una forma de interpretar y dar conceptos al mundo, a todo lo que nosotros vemos y sentimos. Entonces es una forma de traducir el mundo y para ponerlo así en nuestra cabeza. Entonces no sé qué tienen ustedes. Para contestarle a Nicolás, pues yo pienso, en mi opinión, que el lenguaje es quien moldea nuestros pensamientos. Debido a la lengua que aprendemos o desarrollamos, se generan nuestros pensamientos, debido a que si una palabra
según la parte de, o sea, el lenguaje, si la palabra la tomamos de otro significado o algo, nuestra mente va a pensar de otro modo. Eh, entonces, para mí, es la lengua que modela el pensamiento. Pues sin la lengua, pues yo digo que, como exponía antes, que el lenguaje es un instrumento para nosotros poder hallar el pensamiento. Complementando la pregunta que decía Nicolás, yo también estoy de acuerdo con mi compañero Rubén. Yo sí creo que el lenguaje nos da nuestros pensamientos. Creo que nosotros ya hemos socialmente hemos definido unas actuaciones y unos pensamientos universales. Por más de que cada uno diga que tenga sus propias libertades, creo que todo el mundo tenemos nuestro lenguaje universal y estamos muy complementados a esto. Sin embargo, pues pienso, igual que mi compañero Rubén, de que dependiendo de la persona, pues también estamos hablando y dando un lenguaje significativo a una sociedad. Bueno, yo discrepo un poco referente a eso, o sea, no totalmente. Me quiero referir a que para mí el lenguaje y el pensamiento y demás se rige en base a las experiencias, ¿sí? Digamos, una persona la cual vive en la costa de Colombia eh, tiene diferentes expresiones y diferentes formas de actuar comparándonos hacia nosotros, los que vivimos en Bogotá, ¿sí? Entonces, por eso a mí se me hace que, digamos, un poco las experiencias y el entorno en el cual se encuentra una persona es lo que rige un poco la forma del lenguaje y de expresar de la persona. Para Juan Pablo, lo que rige el lenguaje de una persona es su entorno. Pues yo diría que sí, o sea, el entorno que se le da desde que se le da como la crianza, o sea, es un poco de lo que se hablaba en la primera pregunta que debatimos, que era acerca de como el desarrollo del lenguaje, ¿no? Y pues yo diría que, como lo comenté, en esta etapa prelingüística es pues en la cual el niño adquiere como su forma de pensar o sus habilidades a través del espacio en el que se relaciona. Sí, exacto, pero pues yo también lo que diría es que, o sea, van pegadas también con el lenguaje, porque pues desde niños nos enseñan es un lenguaje, todo lo que nosotros interpretamos, los pensamientos y todo es debido al lenguaje que nos enseñan. Entonces sí, tiene que ver muchísimo con las experiencias, como dice Juan Pablo, lo que tocaba en la costa, que es distinto a lo que se vive en Bogotá. Entonces una persona el lenguaje, como el estilo de vida y de todo de la costa es muy distinto al de los bogotanos. Entonces, por decir, si una persona dice, no, es que dice una cosa, en Bogotá, si en la costa dicen una cosa y es gracia, en Bogotá pensamos que es una grosería, un insulto o algo. Es debido a todo el lenguaje como decía Andrés, a las de más de 7.000 lenguajes y de todas formas de expresión que son distintas, por eso nuestro pensamiento se rige y por eso la lengua es un instrumento del pensamiento para mí. Pues Ok, yo Rubén. estoy como entre las dos partes, porque pues presentándome los argumentos de Juan Pablo y de Rubén en contra de los de Nicolás y los de Juan Diego, pues pienso que las dos formas están correctas, pero no sabemos si las dos funcionan en realidad. ¿A qué me hago entender? Digamos, una sociedad como los Kuntairón, que es una sociedad en la cual se rige y se mueve a partir de los puntos cardinales, digamos, no hablan de derecha ni de izquierda, sino que hablan de norte, sur, oeste y oriente, los cuales desde pequeños, a partir de la lengua, se fueron formando, ¿sí? Se fueron acoplando a ese estilo, por lo cual si llegan a otra sociedad o a otra lengua, o a otro lenguaje, no van a poder ubicarse de la forma en el que lo hacen. Entonces, por mi parte,
yo estoy más a favor de que la lengua moldea nuestro pensamiento, pero también por otra parte estoy como en ese punto medio, de que el pensamiento le moldea el lenguaje. Yo le tengo una pregunta a mi compañero Andrés que acaba de hablar. Y digamos, en un caso supremamente hipotético, llegara una de las personas de esta comunidad de la que estabas hablando y llegara a una universidad como la de nosotros, tipo latina, y que nosotros sí nos ubicamos por derecha e izquierda, y llegara solamente una persona, ¿crees que la sociedad que nosotros tenemos como latinos va, va a intervenir en su lenguaje o el lenguaje de él va a intervenir en el nuestro? Él tiene que acoplarse a nuestro lenguaje debido a que él es el que él está en nuestro entorno, él tiene que acomodarse a la izquierda o a la derecha. Independientemente de eso, va a intentar acoplar las dos, si me hago entender, intentar acoplar los puntos cardinales con la derecha y con la izquierda y llegar a un punto en el que el lenguaje ya termina moldeando su pensamiento. Estoy totalmente de acuerdo con Andrés porque, pues lastimosamente, si nosotros queremos ir a otro país, queremos ir a Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, nosotros somos tenemos que llegar y adaptarnos a las costumbres, al lenguaje de ellos. Ellos no van a, ay no, vamos a meter profesores en español, no, ellos van a meter sus profesores común y corriente, todos hablando en francés, en inglés, y no va a haber como un cierto, una cierta empatía a la persona que llega de otro país, de otra región, de otro tipo de cultura y lenguaje. Entonces, pues, lastimosamente es que nosotros debemos que llegar siempre a un lado y acostumbrarnos a lo que nos plantean. Sí, si queremos trasladarnos a otro sitio. Sí, y es que ahora, pues en la actualidad y en el mundo globalizado en el que vivimos, pues obviamente nos tenemos que, las minorías o países tercermundistas y demás, se tienen que adaptar un poco a, pues, a las grandes potencias, por así decirlo, ¿no? Y pues, no sé, gracias a esto están desapareciendo muchas lenguas, ¿no? No sé ustedes qué opinen acerca de esto. Y sí, realmente dice Juan Pablo, es muy cierto. La globalización ha traído muchas cosas muy buenas, pero el lenguaje, pues, en parte se ha convertido en una cosa cada vez más universal, donde el verdadero predominante es el inglés. Y pues a esto, no sé, me gustaría agregar que me parece realmente una ventaja que, pues, como que todos vayamos unificando un idioma, pero en parte esa diversidad cultural que estamos perdiendo y como esas distintas eh, perspectivas, por decirlo así, son fundamentales porque hacen parte de la cultura universal, de toda la cultura humana. Sí, claro, y en realidad yo lo veo como un problema, porque como yo lo estoy viendo desde el ámbito académico, los papers que nosotros leemos o los textos que nosotros leemos, los mejores que existen están en el idioma inglés. Entonces, al momento de nosotros formar el inglés como un idioma globalizado, como que todo el mundo tiene que hablar inglés, me parece algo malo y algo absurdo. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo las raíces, estamos perdiendo nuestras formas de pensamiento porque nos estamos ligando a una sola. Cuando hay 7000 en el mundo, entonces considero que no es algo bueno porque vamos a perder nuestras raíces. Entonces, yo empiezo a aprender inglés y aprender inglés, entonces voy a empezar a hacer las cosas que ellos hacen en inglés. Digamos, ellos tienen diferentes términos para referirse a algo, un objeto o alguna cosa, y me voy a desligar de mi idioma natal. Entonces, yo considero que es un problema y que cada, cada pensamiento se debe ligar al lenguaje, porque si no vamos a desligar esas dos partes que son importantes en la comunicación entre las personas y nos vamos a llegar a un enredo y vamos a terminar todos siendo una misma cultura cuando existen muchísimas culturas en todo el ámbito en el ámbito del mundo. Yo por mi parte pues estoy en contra de Andrés porque
pues sí, lo que él dice es bonito, es muy chévere que la cultura, todo, que preservar nuestras raíces y todo. Pero de hoy en día pues, la sociedad está muy avanzada, todo está muy avanzado y pues yo digo que sí debería haber un idioma estándar que nos comunique con todo el mundo, con la sociedad de todos los países. ¿Por qué? Porque estamos en Colombia y queremos ir a China, queremos ir a otro país y pues a nosotros los colombianos por general se nos dificulta hablar muchos idiomas, o sea, nosotros si hablamos inglés y otra lengua, pero nosotros no podemos acostumbrarnos a hablar varias lenguas, cosas que sí tienen otros países como de Suecia, Noruega, hay gente que puede hablar hasta 5 o 6 idiomas en el momento. Entonces, pues para mí, para conveniencia de nuestros estudios, como decía Andrés, hay papers que leemos de economía que solo se encuentran en inglés, o sea, algo que es muy, que o sea, solo se encuentra en inglés y es muy difícil pasarlo en español. ¿Por qué? Porque en el inglés hay otras perspectivas de pensar, de cómo ellos escriben algo. Entonces yo diría que sí sería chévere tener como un idioma universal de que todas las personas nos acostumbráramos a un idioma, más que todo por tener también relación con las demás personas, poder ir a un país sin miedo, o sea, pensémoslo en un intercambio. Estamos en Colombia, la universidad nos brinda intercambios. Queremos ir a un país como Francia, Alemania, ¿y por qué nos cohibimos? Porque no sabemos hablar alemán, porque no sabemos hablar francés. Entonces, eso es cohibición de muchas cosas. Pues para mí es chévere tener un solo idioma universal. ¿No? Y yo también comparto el punto de Rubén, porque sí, realmente es muy importante tener un idioma unificado, no solo por, como dice Rubén, por la capacidad que uno puede tener a otros lugares compartiendo el idioma, aunque también es la capacidad de compartir conocimiento, como bien lo decían en muchos papers o artículos en inglés, pero no solo en economía, sino la ciencia en sí está estandarizada en el inglés. Entonces, yo pienso que es un buen movimiento hacia un conocimiento más globalizado, más general, donde todos podamos tener acceso. Lo veo más beneficioso. Comparto la opinión de mis compañeros Rubén y Nicolás. Creo que en este momento somos un mundo globalizado, el cual hemos recorrido diferentes etapas. Y en esta etapa en la que estamos como mundo, tenemos que ser unificados, tenemos que ser globalizados y tenemos que tener una unión. Y no creo que porque tengamos diferentes idiomas tengamos que hablar una cultura. Creo que yo puedo conocer perfectamente la cultura guayú hablando español. ¿Por qué? Porque sabemos que globalizadamente puedo hablar, o sea, puedo hacerme entender, puedo leer algunas cosas de ellos, puedo aprender de ellos desde mi idioma español o desde un idioma inglés universal, puedo aprender de ellos sin tener que limitarme a solamente hablar el idioma indígena para poderme comunicar y poder aprender de ellos. Creo que en este momento hemos dado un paso más grande al lenguaje donde podemos unificar diferentes ramas donde el pensamiento puede ser el mismo. Yo no estoy diciendo que las comunidades indígenas tienen que pensar diferentes, sino que sigan pensando lo mismo, que tengan su propia cultura, que sean auténticos. Sin embargo, si puedo conocer de ellos, puedo aprender de ellos desde un lenguaje universal, donde entre todos nos entendamos y entre todos podamos dar una etapa lingüística importante para poder entendernos como sociedad y poder entender las diferencias que nos pueden unir. Bueno, a todos nuestros oyentes queremos darles unas muchas gracias por escucharnos, por llegar hasta acá con nosotros, por acompañarnos. Espero que este podcast le haya sido de gran ayuda, que haya liberado su mente. Ojalá tenga 1000 preguntas más, que nos quiera compartir, que nos quiera hablar. Esperamos que para usted no sea algo estricto, sino que le abra el pensamiento, que le que le abra un poco el lenguaje y se pregunte un poco de nuestras raíces, de qué es lo que hacemos, cómo es las etapas del lenguaje desde un niño hasta un adolescente o un adulto. Queremos que todo esto llegue a su mente y nos escriba de pronto en los comentarios
¿Qué tal le pareció? Si está de acuerdo, si no está de acuerdo. A mis compañeros, Andrés, Juan Pablo, Nicolás, Rubén, muchísimas gracias por estar acá, por darnos sus opiniones, por compartirnos un poco de sus experiencias, por compartir un poco de su conocimiento. Es muy valioso para nosotros. Espero que usted como oyente también lo haya percibido así, que sea de gran ayuda y escuchamos en otra oportunidad. You wanna dance?